Gloria al Señor. Pues es una alegría para mí y en este caso también para mi mujer que me acompaña, porque la otra vez vine, bueno, no vine solo porque vine con alguna de mi hija y alguna amiga, pero en esta ocasión me acompaña ella y bueno, estamos contentos de poder estar aquí con vosotros y celebrando al Señor juntos, siempre me alegra cuando estoy en otros lugares y escucho otros hermanos que no conozco cantar, celebrar al Señor, piropearle, darle gracias. Es una bendición saber que hay un pueblo grande, que hay una familia grande, que el Señor tiene un pueblo precioso y que ahí donde estemos podemos honrar al Señor. Así que, bueno, contento de estar aquí, agradecido también por la invitación, la confianza y recibir también un abrazo fuerte de la Iglesia en Córdoba. Y nada, bueno, pues estamos porque yo también estoy ya metido en medio de una serie apasionante sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy vamos a seguir adelante con esa exposición. Y el texto que nos toca hoy está en la segunda parte del capítulo 4, a partir del versículo 13 hasta el 25. Y este texto que vamos a exponer en esta mañana está dentro de la enseñanza nuclear del Evangelio de la justificación por la sola fe. O sea, ya venís escuchando la exposición de esta verdad tan vital, tan importante. Justificación, salvación solamente por la fe. Y Daniel, en la apertura del culto, ha vuelto a insistir en esta idea, porque en esta verdad que es tan importante para nosotros. La justicia imputada, esa declaración legal de que Dios mismo nos acredita justicia, nos reconoce como justos aún siendo pecadores, y esto solamente por la fe. El hombre no es justificado por buenas obras, ni tampoco por ningún rito ceremonial. Eso lo visteis, lo habéis estado viendo durante esta semana. Ya se empezó el apóstol Pablo a ilustrar toda la enseñanza que venía trayendo, toda esta doctrina de justificación por la fe, la vino a ilustrar con el ejemplo de Abraham. No solamente está diciendo que la justificación es por medio de la sola fe, sino que también la salvación no es solamente para un pueblo, para una nación política, para los judíos, sino que la salvación es para un pueblo, pero para un pueblo que está compuesto por los creyentes, por gente de todo pueblo, de toda nación, de toda raza, de toda lengua. Así que con estas dos cosas en mente, él quiere poner un ejemplo, una ilustración que afiance, que aclare, que sea nítida para presentar para seguir aferrando en la mente de ellos y en el corazón de ellos esta verdad. Y además, la ilustración no solamente presenta con claridad estas cosas, sino que para ellos es contundente. Es algo que los trastoca, porque él usa a Abraham. Claro, este no es cualquiera para el pueblo judío. Estamos hablando del padre de la fe, estamos hablando del padre de la nación. Estamos hablando de alguien que para el judío, para los religiosos, un hombre. Era el ejemplo del hombre piadoso, del hombre justo. Así que, claro, Abraham era un referente muy importante para ellos. En la primera parte de la ilustración, el apóstol viene a decir que Abraham no fue justificado por las obras. Abraham no fue justificado por las obras. No hubo nada en Abraham que ganase su posición de justicia. Él le dice, mira las Escrituras, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que no fue por nada que él hubiese hecho, ni tampoco por el rito
de la circuncisión, ni por ser judío, ni por el rito de la circuncisión. La Escritura es clara, es porque creyó a Dios. ¿Cómo va a ser justificado Abraham por la circuncisión, por ser judío, si él fue justificado siendo gentil y siendo incircunciso? No tiene sentido, no tiene sentido. Así que, claro, esto para ellos era muy chocante, porque ellos pensaban que la circuncisión era vital, es más, es que obraba en ellos, no era solamente una señal, como le dice Pablo a los romanos, no, esto era una señal de la justicia que había alcanzado por medio de la fe. Era una señal y un sello, pero nada más. La circuncisión vino después, años después de que él hubiese sido justificado. Y hasta ahí nos quedamos en la mitad de esta ilustración, y hoy vamos a entrar en la segunda parte, a partir del versículo 13 hasta el 25, y dice la palabra del Señor: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiero dividir el mensaje en 3 puntos. Primero, la promesa no fue dada por la ley. Abraham no recibió la promesa por la ley. Tenemos que tener en mente estas dos realidades que el apóstol está queriendo que queden claras en la mente, en el corazón de estos creyentes romanos, donde hay muchos judíos ahí. La salvación es solamente por fe, y la salvación no es algo exclusivo de la nación de Israel. Hay un Israel que es espiritual. Hay una promesa de Dios a Abraham que abarca a todas las naciones. Así que, teniendo esto en cuenta, vamos a estar viendo: Abraham no fue justificado por la ley. Vamos a considerar la fe de Abraham y vamos a ver cómo él aplica eso para nosotros hoy. Abraham no fue justificado por el cumplimiento de la ley. El apóstol dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero, fíjate de lo que dice, de que sería heredero del mundo, ¿ves? Del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa de una descendencia, de un pueblo heredero del mundo. Y aquí va más allá del territorio físico que Dios le prometió a Abraham y de la descendencia natural del pueblo judío. Habla del mundo,
Abraham mismo, nos dice la Escritura, que vivió como un extranjero en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque estaba esperando una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él pudo entender que la promesa iba más allá de la tierra que temporalmente, de la nación que iba a salir de su lomo. Verdaderamente Dios le había preparado una ciudad, nos dice la palabra del Señor. Por eso aquí el apóstol está apuntando más allá del pueblo judío, habla del mundo entero. Ahora, la promesa de Dios a Abraham no podía estar condicionada jamás al cumplimiento de la ley. Claro, el cumplimiento de la ley era fundamental para el pueblo judío. Los religiosos, los fariseos estaban buscando ya no solamente la ley, sino que habían hecho leyes de las leyes y subleyes de las subleyes y un montón de normas y de ritos que había que cumplir para poder alcanzar una posición de justicia y de salvación. Y entonces el que cumplía la ley podía sentirse a salvo y orgulloso de haber alcanzado, pero qué locura, qué tragedia, qué ceguera, qué poco entendimiento de la ley y de uno mismo. La promesa de Dios a Abraham jamás podía estar ligada a que Abraham cumpliese la ley, primeramente porque la ley no había sido dada. No estaba la ley. La promesa que Dios le hizo a Abraham fueron, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, 430 años antes de la ley. Por lo que es imposible que Abraham pudiese cumplir la ley para recibir la justicia, para recibir el abrazo del cielo, para recibir el bien hecho, para recibir la bendición de Dios. Ahora, aunque la ley le hubiese sido dada antes, si el cumplimiento de la promesa dependiese de la obediencia de Abraham o de nuestra obediencia o de la obediencia de cualquier persona a lo largo de toda la historia, desde la caída, si para ser salvos nosotros debiéramos cumplir la ley, esto sería terrible, terrible. Sería traumático y simplemente pues no tendríamos esperanza. Llegaríamos a concluir que la fe no sirve para nada, la fe es vana. Si es por guardar la ley que yo heredo la promesa, ¿de qué me sirve poner mi confianza en el Dios que la ha prometido? La fe no tiene sentido. Lo importante no es que yo confíe en Dios, lo importante es mi desempeño. Lo importante es que yo cumpla, lo importante es que yo lo haga, que yo me comporte como la ley dice. Y la promesa quedaría anulada. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Porque todos somos pecadores y en este caso Pablo les muestra que los judíos, con más razón. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley. Ellos tenían la ley, la conocían, así que ya no solamente eran pecadores, sino transgresores. Transgresores, porque no es lo mismo no cumplir el mandamiento sin conocerlo que transgredirlo con conocimiento de causa. Todavía su maldad se agrava. Todavía la situación es peor. Así que si ellos se estaban jactando de tener la ley, si ellos estaban viéndose como un pueblo especial y con una capacidad especial para salvarse por el medio del cumplimiento de la ley lo que hacía era ponerlos en una situación todavía peor, porque tenían la ley, tenían el mandamiento, pero no tenían la capacidad para poder vivir de acuerdo a la ley. Al mandamiento no podían, eran transgresores. Además, la obediencia que Dios pide en cuanto al cumplimiento de la ley es una obediencia perfecta. Cumplir la ley no es que,
La cumples, cumple una cosita y aquí fallas, pero bueno, que al final la media te salga favorable, ¿no? Como muchas religiones, ¿no? Uno, obras buenas, obras malas, y al final te salvas si la balanza de las obras buenas pues tiene más peso. No. La ley, Dios exige una obediencia perfecta todo el tiempo. Todo el tiempo. El que falla en un solo mandamiento, en un momento a lo largo de su vida, ya ha transgredido toda la ley. Y cuando uno transgrede la ley, ya no puede hacer absolutamente nada para repararlo. ¿No? Sujel Michelén, que estuvo hace poquito ahí en Córdoba, en un congreso bíblico, él ponía el ejemplo del globo, ¿no? La ley como el globo. Cuando tú lo pinchas, da igual por dónde lo pinches, ¿no? Te quedaste sin globo. Ya la has explotado. Ya está. Pecas, un pecado, estás perdido. Así que la única manera de salvarte por el cumplimiento de la ley sería cumpliéndola desde el vientre hasta la tumba de una manera perfecta. Lo cual no sería salvarte, porque nunca hubieses estado perdido. Pero claro, esto es imposible. ¿Por qué? Porque la raza cayó en Adán. Porque la raza cayó en Adán. Porque cuando Adán pecó, como representante de toda la raza, el pecado entró en el mundo y entonces ya todos nacemos con una naturaleza caída, pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, que sí, pero es que nosotros pecamos porque somos pecadores, nacemos pecadores, nuestra tendencia ya estamos torcidos, esclavos del pecado, desde que nacemos, esclavos, amamos el pecado y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por esto dice el texto que la ley produce ira. Por eso dice el texto que la ley produce ira. La ley nunca tuvo el propósito de ser un medio de salvación. Jamás Dios envió la ley para que fuese un medio para que el hombre, el pueblo de Dios, pudiese salvarse. La ley lo que hace es que revela el estándar de la justicia divina, revela algo de la hermosura, de la gloria, de la santidad, de la majestad, de la belleza de Dios. Pero al mismo tiempo que revela sus estándares, revela nuestra maldad, revela nuestra suciedad, revela nuestra basura y revela nuestra incapacidad, nuestra impotencia para vivir a la altura de sus demandas. ¿Y sabes para qué hace esto el Señor? Porque cuando uno tiene la ley, solamente la ley, uno desespera de sí mismo. Porque uno ve las demandas y uno se mira a sí mismo. Y entonces la ley lo que hace es llevarte a gritar por un Salvador. A desesperar y a decir: ¡socorro! 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 ¡Sálvame! La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. La ley tiene ese propósito: llevarnos a Cristo, llevarnos al Salvador, llevarnos a aquel que sí pudo cumplirla, llevarnos a aquel que vino por amor a nosotros para representarnos viviendo una vida perfecta. Ese es el propósito de la ley. Así que por el cumplimiento de la ley, ningún hijo de Adán podía ser justificado. Y si la promesa hubiese dependido de ese requisito, hubiese quedado
anulada. Si yo os digo que os doy 1.000.000 de euros, escuchad, os doy mi palabra. Claro, yo no soy Dios, pero si yo os digo que os doy 1.000.000 de euros, si sois capaces de venir aquí, volando, ¿vale? Volando literalmente, no rápido, ¿no? Que a veces se usa esto, ¿no? No. Os levantáis volando y venís para acá y os posáis aquí y os doy 1.000.000 de euros, ¿no? Por mucha verdad que hubiese en esa promesa, la promesa queda anulada. ¿Por qué? Porque se fundamenta sobre una base que es imposible. Ninguno de vosotros podéis volar. Entonces, sí, queda muy bien la promesa, pero no tiene sentido. Porque dar una promesa condicional sobre una condición que es imposible de cumplir, pues hubiese quedado anulada, pero gracias al Señor. Pero cuánta gratitud debemos tener para con el Señor, que no fue así. No fue así. La promesa de Dios tenía que ser incondicional, sin depender de que Abraham cumpliese ningún requisito. Solo dependía del carácter fiel y de la capacidad del Todopoderoso para llevarla a cabo. En Génesis 15 vemos a Dios haciendo pacto con Abraham. Este es un pasaje espectacular. Glorioso, precioso. Dios haciendo pacto con Abraham, prometiéndole que sería heredero de la tierra y que tendría descendencia, que Dios le iba a dar un hijo, que no le iba a heredar un esclavo nacido en su casa, sino su propio hijo. Él tenía en mente, ¿no? Él le dijo: Señor, ¿qué me va a dar? ¿Me va a heredar un esclavo nacido en mi casa? Y el Señor le dijo: no, te voy a dar un hijo. ¿Sabe? Y Abraham le dijo: ¿cómo puedo estar yo seguro de esto? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿En qué conoceré que he de heredar esta promesa? ¿En qué conoceré que he de heredar esta tierra, esta promesa que tú me das? Y entonces el Señor, cuando uno está leyendo este texto, dice: ¿qué pasa aquí, no? Porque fijaos lo que el Señor le dijo. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y uno dice: espera, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué escena tan rara? Bueno, pues lo que está pasando aquí es que en la cultura oriental, en la cultura ahí en el tiempo de Abraham, esto era una manera de firmar un pacto. De hecho, no se decía firmar un pacto, se decía cortar un pacto. Esa era la expresión que se usaba: cortar un pacto. Y lo que se hacía, como ahora cuando nosotros vamos al notario, ¿no? Vamos al notario y nos comprometemos y firmamos ante notario para que haya... Hoy nadie vende una cosa y lo hace sin papeles, ¿no? ¿Por qué? Una garantía. Bueno, pues lo que se hacía en esa cultura es que se partían algunos animales y se ponían en 2 filas, una enfrente de la otra, quedando un pasillo en medio, ¿vale? Animales a un lado, animales a otro, y en medio un pasillo. Y entonces, en medio del pasillo, aquellos que contraían el pacto, lo que hacían es que citaban las cláusulas del pacto y después, tomados de las manos, pasaban por el pasillo. Lo que esto significaba era lo siguiente: si yo no cumplo mi parte del pacto, que corra yo la misma suerte que han corrido estos animales. Y el otro, que iba cogido de la mano, decía exactamente lo mismo: si yo no cumplo con mi parte del pacto, que yo corra la misma suerte. Menos mal que las cosas han cambiado. Pero lo que vino a decir, lo que decían es: si yo no cumplo,
que yo muera, que me partan. Mi propia vida. Mi propia vida. La avalo con mi propia vida. Lo sorprendente, glorioso, espectacular, maravilloso de esta escena es que nos dice el texto un poquito más adelante, a partir del versículo 17, que sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Mira ahora. Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. ¿Ves la escena? Porque en ese pasillo solamente hay uno. Es Dios pasando. Es Dios pasando. Pero Abraham no está pasando por ahí. Abraham no está pasando por ahí. Es Dios el que está comprometiéndose, es Dios el que está jurando por su propio honor, por su propio nombre, de que Él cumplirá la promesa, de que Él cumplirá su propósito. Él se va a encargar de hacer su parte y Él se va a encargar de que Abraham haga la parte que tiene que hacer. Abraham pudo decir cuando vio ese espectáculo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Dios mismo, una promesa incondicional. Esto es glorioso. Gracias al Señor que no depende de nosotros, sino de Él. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Así que es por fe, porque tenía que ser por fe para que sea por gracia. Y tenía que ser por gracia para que la promesa sea firme, como dice el texto en el versículo 16. Si no es por fe, entonces no es por gracia, es un favor inmerecido. Si hay mérito de nuestra parte, pues ya no es gracia, es pago. Yo merezco, se me debe. Por eso tenía que ser por fe. Es por fe para que sea por gracia. Porque la fe no es una obra. La fe no es una obra, no hay mérito en creer. La fe es simplemente recibir lo que el Señor nos da. La fe es contada por justicia a fin de que la salvación sea por gracia. Pero a veces terminamos pensando que hay mérito en la fe. Y a veces enfocamos la fe como si fuese una obra, como que si fuese algo que hacemos. Pero la fe no es obra. La fe es una gracia. La fe es una gracia, pero además la fe es recibir el regalo. Es recibirlo solamente. La fe no fue justicia en sí misma. La fe no es justicia en sí misma. El poder de salvación no está en la fe del hombre, sino en la gracia de Dios. La fe lo que hace es que recibe el regalo de la justicia, de la salvación. Por eso el apóstol está diciendo a Abraham, vuestro padre, él recibió la promesa, él fue justificado, a él se le acreditó justicia, no por cumplir la ley, no por obras que hubiese hecho, no por haber sido circuncidado y por ser el padre de la nación de Israel, no, sino porque creyó. Y si es por gracia, entonces la promesa está asegurada, es firme. Podemos estar completamente convencidos, seguros, ciertísimos de que el Señor hará todo lo que ha dicho que hará. Si dependiese de mí, hermano, estaría temblando todo el tiempo. Sin nuestra salvación, sin mi salvación,
yo que me conozco, si mi salvación dependiese de mí mismo, no bajaría de este púlpito sin perderla. Es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es Dios el que nos guarda, es Dios el que nos guarda mediante la fe. Pero me gustaría que pudiésemos mirar algo de la fe de Abraham, porque el texto, el apóstol comienza a hablar de la fe de Abraham, porque claro, hay una relación entre la fe de Abraham y la fe de todos los descendientes, no judíos, sino de todos los creyentes. Él es padre de los creyentes, circuncisos e incircuncisos. Y quiero señalar algunas características de la fe de Abraham. Lo primero que quiero decir, quiero resaltar el objeto de la fe. Dice el texto que Abraham creyó ¿a qué? A Dios. Creyó a Dios. Y entonces le fue contado por justicia. Porque, como decía, la clave no está en la fe. No es fe en la fe. Sabes que a veces se enseñan este tipo de cosas. Y entonces las cosas suceden por la fe y por el que tú consigas, ¿no? Y al final uno pone confianza en su confianza para alcanzar las promesas. No. La clave no está en la fe. La clave está en donde la depositamos, en el objeto de la fe, en quién creemos. Yo puedo tener mucha fe, pero lo que marca la diferencia será la confiabilidad de aquel en quien la ponga. Si yo pongo mi confianza en alguien que no es confiable, por mucha fe que tenga, por mucha confianza que ponga, le tengo una fe inmensa, pues no tardaré en sufrir el daño, pronto seré defraudado. Pero la fe de Abraham descansó en el Dios que le salió al encuentro, en el Dios que se reveló como el Shaddai, como el Todopoderoso, como el Creador del cielo y de la tierra, como el sublime, como el Creador de todas las cosas, como el único digno de ser adorado. Como aquel que muestra gracia y misericordia aún a sus enemigos, a los que se han rebelado contra él. Abraham puso su confianza en la fidelidad de Dios. Él creyó porque Dios es fiel. Él creyó porque Dios es bueno. Él creyó porque Dios es poderoso. Dios quería. Dios no miente. Y Abraham por eso creyó. Dios es confiable. Dios le dio la promesa y él la creyó, porque Dios no miente, no miente, no miente. Si Dios mintiese, no sería Dios. Dios no miente, Dios es fiel, Dios es verdadero. Cuando Dios dice algo, nosotros podemos creerlo con todo el corazón, porque Dios es fiel. No necesita mucha fe. Una fe débil en el Dios grande. Luego Dios va a trabajar con nuestra fe y va a ir fortaleciendo. Pero la cuestión es verle, conocerle, saber en quién la estamos poniendo. Porque Dios es fiel y verdadero. Él nunca miente. Él no dice una cosa y luego cambia de opinión. Él no deja las cosas a medias. Él quiere, Él lo dice, Él es fiel para cumplir lo que quiere. Y además tiene toda la capacidad para hacerlo. Porque uno podría tomar compromisos que no es capaz de hacer. Pero Dios es todopoderoso, Él puede hacerlo todo. Y Abraham creyó a Dios, porque Dios es Dios. Dios es confiable, Dios es todopoderoso. Fíjate cómo dice el texto, Abraham creyó a Dios. Porque Él es el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y aquí nos habla de la creación, ¿no? Llama las cosas que no son como si fuesen. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Él creó de la nada. Pero además, Él tiene poder aún sobre la muerte, la resurrección. Habrá manifestaciones mayores de poder, de capacidad.
que crear de la nada, que resucitar lo que está muerto. No es una locura poner nuestra confianza en Dios. Lo que es una locura es no ponerla. El mundo, con sus eslóganes y con sus frases bonitas y con su autoestima elevada, va diciendo que es una locura poner la fe, ¿no?, en Dios, en cosas supersticiosas. No, esto no es superstición. La cuestión es si le hemos conocido. La cuestión es si le hemos visto. Porque no hay nada más racional que cuando uno conoce al Señor es poner toda su confianza en Él. Lo que es una locura es no ponerla y dejarse llevar por los brillos de este mundo que se desvanecen, por las mentiras del enemigo, por los engaños. El objeto de nuestra fe. Por eso busca al Señor, clama, abre la palabra del Señor. Dile: Señor, sigue abriendo mis ojos para que pueda conocerte, porque en la medida que le conocemos nuestra fe se fortalece. En segundo lugar, la fe siempre camina sobre la palabra de Dios. Hermanos, esto es fundamental que lo entendamos. La fe siempre camina sobre la palabra de Dios. Uno puede estar completamente seguro de que Dios hará lo que Dios ha dicho que hará. A veces pensamos que la fe es estar convencido de que Dios hará lo que yo quiera que haga. Y el problema de si lo hace o no lo hace tiene que ver con mi fe. No. Porque a veces pedimos cosas a Dios que Dios no quiere hacer, que no son su voluntad. Y eso no es fe. Uno puede pedir completamente seguro, completamente confiado, aquello que Dios ha dicho que va a hacer. Nosotros podemos pedir cosas que no sabemos si Dios quiere hacer o no quiere hacer. Y podemos pedirla y esperar en el Señor y descansar, pero no podemos tener esa convicción de que Dios lo va a hacer, a menos que Él lo haya dicho. Yo puedo orar con certeza de que Dios va a obrar en mi corazón cuando oro por mi santificación. Yo puedo clamar con confianza a pesar de mi flaqueza y de mis debilidades, sabiendo que el Espíritu de Dios está en mí y que Él me va a ir transformando a la imagen de su Hijo. ¿Por qué puedo orar de esta manera? Porque la Escritura me dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La fe siempre camina sobre la verdad de Dios, sobre la palabra de Dios. Yo no puedo estar diciendo cosas sacándome de las mangas caprichos. Vi una vez un vídeo que no sé qué adjetivo usar, pero me molestó, me fastidió, me dio coraje y me dio tristeza. Donde había una persona que invitaba en medio de una iglesia con muchas personas. Y las invitaba a pasar al altar y a declarar con fe y a creer. Y lo que tenían que hacer es subir al escenario, porque eso era un escenario. Subir al escenario y cantar sus sueños. Y si los crees, lo vas a tener. No, le decía, ¿no? Y salía allí una persona y comenzaba a cantar. Era ridículo, bochornoso, pero era triste ver tantas personas allí. Era triste ver que se mencionaba el nombre de Dios así de pasada, porque Dios allí no era querido. Allí lo que se quería eran los sueños. Era lo que Dios pudiera arrimarme. No querían a Dios por Dios. Querían a Dios porque como un medio para alcanzar otras cosas, y entonces se apelaba a una fe y a una superfe, y allí se veía una señora ridícula cantando: quiero un marido, y otro: quiero un coche. ¿Sabes? Nos reímos, pero es triste. Es triste. Hermanos, la fe camina sobre la verdad
de Dios, sobre la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Si Dios te ha dicho que te da un marido, que sea Dios el que te lo ha dicho, entonces uno puede confiar. Palabra del Señor, la Escritura tenemos ahí. Por eso tenemos que orar con la Biblia abierta. Orar con la Biblia abierta, porque la oración que prevalece es esa, ¿no? Esta es la confianza que tenemos en Él. Dice el apóstol Juan en su primera carta, ¿no? Que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a tu gusto, a tus deseos. No, conforme a tu voluntad, a su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. ¿Vale? Si no, Él no tiene compromiso ni de escucharnos. Él nos oye. Y sigue diciendo, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es orar en el nombre de Jesús, ni más ni menos. Orar en el nombre de Jesús no es decir en el nombre de Jesús amén al final. Orar en el nombre de Jesús es esto. Es orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Abraham podía estar seguro de que Dios iba a cumplir su promesa porque se lo había prometido. Él, hasta que tuvo esa promesa, él no sabía, no podía estar seguro de que iba a tener una descendencia. Pero desde que Dios se lo dijo, entonces él podía estar completamente seguro, aunque las circunstancias no hubiesen cambiado para nada. ¿Tú quieres orar de acuerdo a su voluntad? Abre la Biblia, abre tu palabra, pasa tiempo leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, conociéndole, porque el Señor, hay tanta gracia ahí, el Señor se ha revelado. Se ha revelado. En tercer lugar, primero hemos dicho, el objeto de la fe es la clave, no la fe en sí misma. En segundo lugar, la fe siempre camina sobre la palabra del Señor. En tercer lugar, Él creyó y siguió creyendo a pesar de las circunstancias adversas. Nos dice el texto que Él creyó en esperanza contra esperanza. Una fe que persevera, una fe constante, una fe que es probada, pero que persevera. Creyó contra todo pronóstico, a pesar de lo imposible de su situación, humanamente hablando. Sara estéril, y él, que nos dice el texto que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años. La fe se abre paso aún en medio de las circunstancias difíciles. Abraham no cerró los ojos a la realidad de las circunstancias, no los cerró. Él no se quiso convencer a sí mismo, comenzó a pintar en su mente otro paisaje, otra circunstancia, no. Las circunstancias son las que son y el Señor no nos llama a obviar las circunstancias en las cuales vivimos. Las circunstancias son eso, circunstancias. Y es más, son usadas por el Señor para nuestra bendición. Él no cerró los ojos a la realidad de ellas. No se olvidó de su situación. De hecho, el texto nos dice que Él consideró estas cosas, ¿no? Dice que no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, o sea, que lo consideró, ¿no? Y la esterilidad de su mujer. Él dijo, es que tengo 100 años, es que yo ya no estoy para tener hijos. Y es que encima mi mujer es estéril. Si no hemos podido cuando yo estaba bien y ella era joven. Esas son las circunstancias, y las circunstancias no se cambian por mucho que tú hagas malabares mentales y quieras convencerte de lo que no es. Esa es la realidad presente. Pero el hombre de fe no tiene que cerrar los ojos a la realidad. Algunos dicen, no mires las circunstancias, mira a Cristo. Mira a Cristo solamente, no mires las circunstancias. Pero el hombre de fe no tiene que hacer eso. El hombre de fe puede mirar las dos cosas. Puede ver a Cristo en medio de sus circunstancias, sabiendo que nuestro Dios es soberano, que Él gobierna en medio de la tormenta más grande, que Él gobierna en medio de todas las circunstancias, que Él es el todopoderoso, fiel y que nos quiere mucho.
que Él cumplirá su propósito en nosotros porque lo ha dicho a pesar de las circunstancias, que Él es mucho más potente, que para Él no hay nada ni siquiera difícil. No imposible ni difícil. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él cumplirá su propósito en nosotros. Da igual las circunstancias en las que estemos atravesando. Es más, como decía antes, las va a usar para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Lo va a usar. El apóstol Pablo, a los romanos un poquito más adelante, él dice: a los que aman a Dios, a los creyentes, a los que han puesto su confianza en Él, a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, a los que aman su venida. Todo esto están hablando de lo mismo, el pueblo del Señor, los creyentes, a los que aman a Dios. Todas las circunstancias, todas las cosas le ayudan para... Este versículo no lo sabemos estupendamente, no lo sabemos muy bien, ¿no? Pero a veces, ¿cuántas veces se nos olvida? Pero es glorioso porque te salva la vida. Vives a otro nivel. Si te aferras de estas promesas, si tú crees verdaderamente esto, que es palabra de Dios, es otra manera de vivir completamente diferente. A los que le aman, a los que han nacido de Él, a los que tienen un corazón nuevo que ahora ama al Señor y le espera y le cree, todas las cosas le ayudan a bien. El problema que nosotros tenemos, lo primero es entender que es todas. El versículo no dice la mayoría de las cosas. No, todas, absolutamente todas. Todas. Intenta pensar, todas las que piensas. Las más difíciles, traiciones, no sé, piensa lo que sea. Todas. El problema que muchas veces tenemos con este pasaje es que no entendemos qué es el bien. Ese es el problema. Porque tenemos una mentalidad y vemos el bien como el mundo entiende el bien. Y entonces a veces pensamos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, es que me va a ir bien, van a tener salud, tengo buen trabajo, mis niños van a estar todos sanitos y bien. Y no. El bien tiene que ver con la gloria de Dios. Y Dios se glorifica de una manera sublime en la salvación de un pueblo. Él ha ligado su propio honor, su propia gloria con nuestra salvación. Y eso nos tiene que llenar de alegría y de esperanza. ¿Sabe? Y Dios usa todas las circunstancias en nuestra vida para que nosotros seamos salvos. Para que nosotros le conozcamos, para que nosotros seamos transformados a su imagen. Porque nosotros fuimos renacidos, pero ahora estamos siendo santificados y un día seremos glorificados. Pero en este proceso de santificación, eso es lo que el Señor está haciendo por medio de las circunstancias, transformándonos a la imagen del Hijo por el Espíritu de Dios. Y las necesitamos. ¿Qué pasa cuando aprieta el zapato? Cuando la cuesta se pone demasiado empinada. Dice el texto que Abraham no dejó que la duda tomase lugar en él. No que no dudase. Porque Abraham pasó por momentos difíciles y donde la duda quiso tomar su lugar. Pero no al punto de que le llevase a desconfiar de Dios, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham lo que hizo fue crecer con la espera. Y eso es lo que hacen las circunstancias, eso es lo que hace la prueba de nuestra fe, porque las circunstancias difíciles prueban nuestra fe, y cuando nuestra fe es probada, entonces se fortalece. Santiago dice, tened por sumo gozo. Esto si lo lees así con una mente natural, te vuelves loco, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? Uno diría, tened por sumo gozo cuando no haya pruebas. Pero tened por sumo gozo, ni siquiera dice por gozo. Es que lo eleva
por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Espera, que no termina ahí. Sabiendo que, ¿qué necesitamos saber? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia, constancia, resistencia. Lo necesitamos. A mí me gusta hacer ejercicio. Me gusta hacer ejercicio. Me gusta jugar algunos juegos. Hacer ejercicio de lo que es gimnasio, la verdad que no. Me parece horroroso. Pero alguna vez lo he hecho porque he tenido alguna lesión y tal. El caso es que tengo muy poco tiempo. Y lo que me pasa es que lo hago y después pasan meses. Y luego un día me da otra vez el arrebato y digo, tengo que empezar, y vuelvo. Ya sabéis lo que pasa el día que vuelves, ¿no? Intentas coger unos kilitos, hacer algunas repeticiones, te ves más o menos bien, te cansas rápido, llegas a tu casa, bien, ya al día siguiente te duele hasta el carné, ¿no? Te duele todo el cuerpo. ¿Por qué? ¿No? El ejercicio, tengo agujetas. He estado haciendo ejercicio, he estado haciendo brazos y ahora de repente me duelen. ¿Pero qué pasa si al día siguiente vuelvo a ir? Vuelvo a levantar peso, ¿no? Me encuentro un poquito mejor, me sigue doliendo, pero vuelvo a ir al día siguiente. ¿Qué pasa? Que los dolores van cesando. No solamente eso, sino que ahora puedo hacer más repeticiones que hacía antes, que ahora puedo coger más peso que cogía antes. Y uno, viendo la escena, dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te infringes ese daño? ¿No? Porque yo llegué a mi casa que me dolía todo el primer día, pero yo no me estaba infringiendo un daño. Yo lo que estaba haciendo era fortaleciéndome. Pero para fortalecerme era necesario eso. Entonces, lo que parecía como que era una agresión contra mí mismo, me está fortaleciendo. Bueno, pues más o menos así es como funciona. Como el Señor va permitiendo que pasemos por diferentes pruebas, ¿no? Y entonces, en medio de la prueba, la fe va creciendo. Nos vamos fortaleciendo en fe. Y hermanos, esto es glorioso, porque nuestra fe, cuando nuestra fe va siendo fortalecida, nuestra fe glorifica a Dios, le da gloria a Dios. La incredulidad es un insulto, nuestra fe glorifica a Dios. Por eso nos debiéramos deleitar, nos debiéramos gozar en que nuestra fe sea fortalecida, aún en medio de las pruebas, porque cuando nuestra fe es fortalecida, Dios es glorificado. Por eso Pablo terminó celebrando el aguijón. Le dijo, Señor, quítamelo, por favor, quítamelo. En varias ocasiones le dijo, quítamelo, porque yo creo que Pablo estaba convencido de que si Dios quitaba ese aguijón, que no sabemos bien qué era, él podría ser más efectivo en el servicio al Señor, en la extensión del Evangelio. Pero cuando el Señor le habló, era un mensajero de Satanás que le bofeteaba, ¿no? Dice la Escritura, que lo humillaba. Era algo doloroso y además constante. Pero cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, él descansó. Y ahora dice, me glorío en mis debilidades. ¿Por qué? Porque como esto no va de nosotros, sino que esto va de otro, como esto va del Señor, entonces, en mi debilidad, si nosotros nos predicásemos a nosotros mismos, no querríamos que nuestra debilidad se viese. Pero como nosotros predicamos a Cristo, queremos ser un escenario donde Él pueda manifestarse y donde Él pueda exhibirse. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y además, esa es la mayor necesidad de Pablo, porque ese aguijón estaba ahí para que Él no se enorgulleciese, lo cual era un pecado contra Dios, iba a ser un cortocircuito en la relación con el Señor. ¿Entendéis? Nuestra fe glorifica
a Dios, descansamos en su promesa. Abraham creyó, descansó, se aferró, perseveró, siguió creyendo a pesar de las circunstancias. Esta clase de fe, esta clase de confianza en Dios en medio de toda la situación le fue contada a él por justicia. Dios acreditó justicia a Abraham. Y entro al último punto, a la aplicación que hace el propio apóstol a los creyentes que estaban recibiendo esta carta y que podemos hacer hoy a nosotros. Y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de la justificación por la fe, sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El texto de Génesis 15:6, donde dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, no fue escrito exclusivamente para que tuviésemos la información en cuanto a Abraham, sino que tiene que ver con nosotros, que tiene su aplicación para nosotros los que hemos creído. La historia de Abraham y su fe, que hemos estado viendo algunas características de ella, es importante para nosotros porque la salvación es sobre la misma base, la confianza en Dios. Si Abraham, con una revelación limitada, pudo, por gracia, ver al Salvador, él vio, espiritualmente hablando, al Salvador y la promesa más allá de aquel trozo de tierra, ¿no? Jesús mismo, nos dice en Juan, ¿no? Jesús mismo dio testimonio de que Abraham vio su día, ¿no? Él dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham esperaba al Mesías y Abraham creyó que Dios podía resucitar a un muerto. ¿Lo creyó mirándose a sí mismo? Porque él no tenía la capacidad para dar vida. Y lo creyó después, cuando sacrificó a Isaac. Y vivió como un extranjero, como decía antes, ¿no? En la tierra prometida, porque esperaba algo más, una celestial. Pues si él, teniendo esta visión limitada, esta revelación limitada, creyó, nosotros hoy tenemos mayores razones para creer en aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. En el cumplimiento del tiempo, el Mesías prometido, desde Génesis 3, desde la caída, y el heredero de la promesa, porque, hermanos, Jesús es el descendiente de Abraham. Y la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. De hecho, Pablo, hablando a los Gálatas, dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes, sino a su simiente. Hablando de uno, y a tu simiente, la cual es, dice, Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Él es el heredero de las promesas. El heredero de las promesas, viniendo al mundo, Dios mismo encarnándose y haciéndose como uno de nosotros. Cristo el Mesías, el heredero y el Salvador. Es la provisión de Dios para nuestra salvación. No es el cumplimiento de la ley, no es la circuncisión, no es nada que nosotros podamos hacer. Dios lo ha hecho todo. Él envió a su Hijo, Dios mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para cargar con nuestros pecados. Él fue entregado por nuestras transgresiones y Él resucitó para nuestra justificación. Él es nuestro Salvador. Él sí vivió y cumplió la ley a cabalidad, perfectamente. Él no falló nada, Él la cumplió completamente de una manera representativa, porque Él vino y se hizo como un hombre para podernos representar, de la misma manera que en Adán la raza cayó. Ahora Él viene a representar a un pueblo y Él vive una vida perfecta, perfecta, perfecta.
Todo lo que hizo fue de acuerdo a la voluntad del Señor, ni un pensamiento sucio, ni un engaño, ni una mentira, ni un momento de cobardía. Y cuando lo que Él merecía era el beso del Padre, cuando lo que Él merecía era el beso del Padre, el bien hecho del Padre, recibió el golpe de la justa ira de Dios. ¿Sabe? Él se tragó el infierno para que nosotros hoy podamos gozar del cielo. Él fue el tratado como un maldito para que nosotros pudiésemos ser benditos de Dios, bienaventurados, dichosos, para que nosotros pudiésemos tener hoy esperanza. Jesús en la cruz dijo: consumado es, está hecho, está hecho. El justo por los injustos. Tú y yo merecíamos estar en la cruz. ¿Sabes qué merece la persona que ha vivido tu vida? Tú, lo que tú mereces. La que ha vivido exactamente como tú has vivido desde que naciste hasta hoy. Mira la cruz. Eso es lo que merece. Eso es lo que merecemos todos. Eso es lo que merecemos. Pero Dios es rico en misericordia. Él es rico en misericordias. Y Él dijo: yo ocupo el lugar. Yo ocupo el lugar. Y Él fue clavado en aquella cruz, el justo por los injustos. Y con esa ofrenda, dice la Escritura en Hebreos, con esa ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Una ofrenda perfecta, Dios hecho hombre, cargando nuestros pecados y pagando por nuestra culpa para que nosotros pudiésemos alcanzar justicia, para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación sin que Dios fuese injusto, porque Él pagó, Él no mintió, Él dijo: el hombre que pecare, ese morirá. Y Él murió para que nosotros pudiésemos recibir vida, para que nosotros pudiésemos tener esperanza. Dios trató en la cruz a Jesús como si Él hubiese vivido tu vida, mi vida, para poderte tratar a ti como si tú hubieses vivido la suya. No es solamente que el Señor nos perdona nuestros pecados, no es solamente que Cristo, mírale a Él, no es solamente que Él borra nuestras rebeliones, carga nuestros pecados y entonces nuestra cuenta queda saldada. No. Es que sus méritos son puestos en nuestra cuenta. Esto es glorioso, es mucho más. A veces nos quedamos pensando solamente en que nuestros pecados han sido borrados. No, es mucho más que eso. Es que su justicia, su mérito ha sido puesto en nuestra cuenta. Es que ahora, al estar en Cristo, si tú crees en Él, al estar en Cristo, también nosotros somos herederos de la promesa. Herederos del mundo. Es glorioso. Él murió por nuestras transgresiones, pero la historia no acabó en la cruz. La historia no acabó en la cruz, porque al tercer día Él reventó el sepulcro. La vida reventó a la muerte. El poder de Dios se exhibió. Y Cristo se levantó triunfante de la muerte. Y ese es el testimonio inequívoco, demostrado históricamente como pocas cosas, de que el Padre había aceptado el sacrificio del Hijo, de que el consumado era así, auténtico, estaba hecho. La resurrección es el amén del Padre al consumado es del Hijo en la cruz. El Padre dijo: está hecho, con la resurrección del Hijo. Cristo resucitó para nuestra justificación. Y Cristo está sentado a la diestra
del trono, y eso es lo que a mí me da seguridad de saber que mis pecados han sido perdonados, que yo estoy en Él, por eso ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo, por eso mi salvación está asegurada en Él, porque no depende de mí, sino de Él, porque por eso Él merece toda nuestra admiración, nuestra adoración, nuestra gratitud. A veces pensamos que los evangélicos no tenemos problemas con querer ganar el cielo por nuestros méritos, pero muchas veces nos vemos tentados a esto. Muchas veces tropezamos con estas cosas y nuestro gozo y nuestra paz dependen de nuestro desempeño, de lo que nosotros hacemos. Y el diablo nos juega malas pasadas y a veces nos vemos, sí, lo tenemos bien el concepto, que la justificación es solo por la fe, pero a veces nos vemos intentando alcanzar el cielo por nuestras propias fuerzas. Descansa, mira a Cristo. La obra, las buenas obras que el Señor ha preparado para que nosotros andemos en ellas, es un fruto de la fe. Es un fruto. Nosotros no hacemos lo que hacemos, no queremos vivir agradando al Señor en la voluntad del Señor por lo que Él pueda darnos, para que Él nos dé, sino porque ya nos dio, porque ya nos ha bendecido, porque ya nos ha alcanzado. Así que, teniendo un reino inconmovible, dice la Escritura, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Gracia, gratitud, servicio. Nunca podemos poner servicio, gracia, porque entonces no sería gracia. Gracia de Dios, Dios nos ha dado, Dios se nos ha dado. Gratitud y entonces servicio, culto. ¿Lo crees? ¿Vives creyendo? En medio de la noche puedes cantar de tu Salvador, de su hermosura, de su belleza. ¿Le atesora en tu corazón? ¿Le amas? La fe verdadera siempre va a permanecer por la gracia de Dios, a pesar de las noches que tengan que atravesar. Como decía nuestro Salvador, intercede por nosotros, por los creyentes, así como lo hizo por Pedro antes de ser zarandeado. Él dijo, he rogado que tu fe no falte. Y lo mismo hace con la nuestra. Él nos sostiene, mírale a Él. Celebra en medio de la noche su nombre. Vive y corre con esperanza. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Si nunca has rendido tu vida al Señor, hoy es día de hacerlo. Si nunca has venido a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo tu situación de pecado, hoy es día de correr a Él, de echarte en sus brazos. No tienes que hacer nada, no se trata de venir cada domingo como una ley que cumplir para ser salvo y para acallar la conciencia. No. Nosotros venimos al culto porque no podemos hacer otra cosa. Es que a mí no se me ocurre una cosa mejor que hacer un domingo por la mañana que venir con mis hermanos a adorar a nuestro Dios. Es glorioso eso. Descansa, mírale a Él, mírale. Como aquel ladrón en la cruz, ¿no? Que un rato antes se estaba burlando de Él. Se estaba riendo. Había dos que estaban muriendo, uno a su derecha y otro a su izquierda, y ambos dice que se burlaban de Él, pero de repente, por la gracia de Dios, Dios le abrió los ojos a uno de ellos y pudo ver lo que el otro no había visto. Y en un momento le dijo, cállate, porque el otro le estaba diciendo, si tú eres quien dices ser, ¿por qué no te bajas de la cruz? Si tú eres tan poderoso, eres Dios, haces milagros, ¿por qué no te bajas de la cruz? Ya de paso, pues nos baja a nosotros también. Pero el otro llegó un momento que le dijo, no, calla. Aún no temes en este momento, estás para morir y ni en este momento tú tienes temor de Dios. Y de repente mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¡Wow! ¿Qué ha pasado ahí?
Porque el que está en la cruz es un hombre desnudo, reventado, lleno de heridas, sangrando, lleno de escupitajos, de moratones, del cual se estaban burlando hace un momento, pero de repente, por la gracia de Dios, él ve a un rey. No, acuérdate de mí, le dice. Bueno, primero le dice al otro, cállate, tú y yo merecemos esto, ¿no? Él no ha hecho nada. El justo por los injustos. Él dice, yo sí merezco esto. Él no. Pero después dice, acuérdate de mí. Mira, nadie le hablaba a un crucificado de planes futuros. Porque el crucificado, cuando bajaba de allí, iba a la tumba y se acabó la historia. Y nadie habla de un reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, si no es un rey. ¿Veis lo que ha pasado en esa cruz? Aquel está reconociendo que Él es el justo que muere por los injustos. No solamente que muere, sino que va a resucitar. Y no solamente que va a resucitar, sino que es un rey que viene para gobernar, que tiene un reino. Si nosotros creemos que nosotros merecemos el castigo, pero Él es el justo que ocupó nuestro lugar. Creemos que Él murió por nosotros y resucitó y le reconocemos como Rey de nuestra vida. Entonces nosotros podremos escuchar lo mismo que escuchó Él. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo. Termino solamente leyendo un texto que venía a mi mente, que creo que recoge todo lo que hemos estado hablando del apóstol Pedro en su primera carta. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bendito sea el Señor, grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, esta herencia que está reservada para nosotros, está guardada para nosotros. Pero fíjate que sigue diciendo, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. No somos guardados por la fe, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Un poco. Y fíjate cómo sigue, porque esto es importante, si es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por tu amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Gracias porque tú nos amaste de una manera tan sublime, Señor, que enviaste a tu Hijo para que pudiésemos tener esperanza, vida eterna en ti, Señor. Gracias, Señor. Echamos nuestra vida sobre ti, Señor. Te creemos, Dios mío. Tú eres admirable, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Sigue tú extendiendo tu mano, haciendo que podamos conocerte más, admirarte más, Señor. Fortalece nuestra fe en este tiempo. Ayúdanos a correr en medio de esta carrera que tenemos por delante, Señor, con nuestros ojos fijos en Cristo, Señor, y en medio de la noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte, Señor, por medio de la fe, Señor. Bendice esta congregación, cada persona aquí, Señor, los que faltan, Señor. Sigue tú haciendo proezas en medio de tu pueblo. Deshaz toda obra del enemigo, Señor. Sé tú levantándote, Señor, y haciendo, Señor, valentía en medio de los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor os bendiga.